Es un gusto estar por este medio esta mañana para compartir la enseñanza que el Señor ha dado a nuestras vidas este día. Acompáñenme junto a orar para presentarnos delante del Señor. Amado Señor, esta mañana queremos presentar nuestros corazones delante de ti, reconociendo que al menos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, abra nuestros ojos y nos dé oídos atentos a la palabra, no podríamos entender ni poner por obra lo que tú nos enseñarías hoy. Pero nuestra confianza es que el Espíritu Santo será nuestro verdadero maestro, el que nos enseñará la verdad, nos guiará a toda justicia y nos hará conforme a la imagen de Cristo Jesús. Aquí está mi corazón, Señor, que sea esta mañana, junto con mis labios, un instrumento en tu mano para tu palabra. Igualmente está el corazón de mis hermanos y de todos aquellos que escucharán este mensaje, para que sea un corazón dócil, para que sea un corazón abonado por la gracia y que la semilla sembrada hoy dé excelente fruto en su tiempo. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de poder sentarnos frente a la verdad y deleitarnos en ella. Permítenos, Señor, que este ejercicio lo hagamos para la gloria y la honra de tu maravilloso nombre. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como bien dijo el hermano José en la mañana, ahorita en la mañana, esta es sin duda una de las oraciones más largas que tenemos en todo el Nuevo Testamento y es la oración más larga de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya estamos entonces a escasas horas, quizás una hora, de que nuestro Señor sea crucificado. Ha terminado su enseñanza con sus discípulos, ya se dirigió a ellos y ahora entonces va a comenzar a hablar con el Señor, con Dios mismo, ¿no? Entonces, permítame hablar un poco de la oración, porque donde vamos a entrar es precisamente en una oración. Entonces sería bueno que recordáramos un poco lo que para la vida del creyente es la oración. Pienso que si comenzamos por aquí, vamos a poder entonces comprender desde diferentes profundidades la belleza y la importancia de la oración que hoy se nos estará enseñando. Primero, debemos recordar, hermanos, que la Biblia nos manda a orar en todo tiempo. Esa es una ordenanza, ¿verdad? Eso es un imperativo para todo creyente. Sin embargo, esa ordenanza o ese mandamiento que está en la Biblia también viene acompañada de una extensa muestra de hombres que tuvieron vidas de oraciones muy profundas. Por ejemplo, desde el propio inicio del pacto de Dios con su pueblo, vemos a un hombre como Abraham. Abraham lo vemos orando por su hijo Ismael, lo vemos orando por el rey Abimelech, lo vemos orando por Dios como un intercesor para que por favor perdonara a Sodoma. Así que Abraham fue un hombre de oración. La Biblia lo llama un hombre de fe. También fue un hombre de oración. Bueno, tal debió haber sido la vida de oración de Abraham, que su siervo fue impactado por la vida piadosa de Abraham. Usted recordará que cuando Abraham iba a morir y le pidió al siervo que por favor le consiguiera una esposa a Isaac, él hizo la labor, pero la Biblia nos cuenta que él se dedicó también a orar para que Dios bendijera a Isaac con una esposa y él fuera fiel al mandato del Señor. Pero no solamente el siervo de Abraham, Isaac mismo siguió los pasos de Abraham, porque usted recordará que la esposa de Isaac era una mujer estéril y él oró para que el Señor le diera hijos. Isaac no se quedó, digamos, con ese ejercicio piadoso, sino que también lo transfirió a su hijo Jacob, que de por sí era nieto de Abraham.
Y lo vemos orando, por ejemplo, cuando estaba pidiendo protección por su propio hermano Esaú. Así que aquí vemos cómo la oración estaba siempre en la vida de la familia patriarcal de una manera maravillosa y también importante. Pero también lo vemos, por ejemplo, en Moisés. El ministerio de Moisés se destacó precisamente por ser un ministerio de oración. Usted recordará que él oró por Israel muchísimas veces, intercedió para que el Señor no acabara con Israel, intercedió por María y Aarón, quienes eran sus propios hermanos, para que el Señor tampoco los acabase con un juicio, ¿verdad? Josué, que era el siervo de Moisés y quien vio a Moisés cómo oraba, inclusive hasta más de 40 días estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Josué miró todo esto y también aprendió este oficio de la oración. Y quizás usted recordará aquella oración de Josué donde se atrevió a pedirle al Señor que detuviera el sol para que Israel pudiera vencer a sus enemigos. Y así, la lista de hombres que oraron continúan en todo el Antiguo Testamento. Lo vemos en Gedeón, lo vemos en Noemí, lo vemos en el sacerdote Elí, lo vemos en el profeta Samuel. Ni hablemos de Job, perdón, que también fue un hombre de oración. Vemos en el rey David un hombre de oración. El Salmo 51, que nosotros repetimos en nuestra liturgia todos los domingos, lo escribió David. Su hijo Salomón fue un hombre que oró. Y no hablemos de los profetas, ¿verdad? Como Eliseo o Elías, aquel hombre que oró para que no lloviera y no llovió por años, ¿verdad? En toda la tierra. Incluso tenemos profetas como Jonás que oraron hasta dentro del vientre de un gran pez. Por lo tanto, la Biblia no solamente nos manda a orar, sino que además nos deja muchísimas lecciones de hombres que supieron orar. Pero esta larga exhibición de hombres de oración no termina en el Antiguo Testamento. Los discípulos le pidieron a Jesús que por favor les enseñara a orar. Ellos fueron hombres de oración. De hecho, cuando el Espíritu Santo cae en el Pentecostés, la Biblia nos dice que ellos estaban unánimes orando todos y, o sea, perseverando en la oración. Por lo tanto, eran todos ellos hombres que oraron. ¿Ok? Por ejemplo, Santiago. Vemos en los relatos extrabíblicos que Santiago se hizo famoso en su época por ser un hombre de oración. De hecho, la tradición dice que sus rodillas eran como las rodillas, como los callos de un camello, ¿verdad? Porque este hombre andaba muchas horas de rodillas orando continuamente. Así que aquí vemos, por ejemplo, a Santiago, ¿verdad? Un hombre de oración. También vemos a Pablo, un hombre de oración. Vemos a Pedro, también sin duda alguna, un hombre de oración. Y por supuesto, el ejemplo más grande de todos sobre la vida de oración la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y no tanto porque en la Biblia salgan extensas oraciones de Él. Nos hubiese encantado tener más oraciones del Señor. Pero lo que hace magnífica la vida de oración de Jesús es que Él era Dios. Y al ver a Dios orar, nos da indicio a nosotros de la importancia de lo que en efecto significa orar. Por lo menos, a nuestro Señor Jesucristo lo vemos orando ante decisiones importantes como cuando le tocó elegir a sus 12 discípulos. Usted recordará que detrás de eso había una noche larga de oración. Ante los milagros más sorprendentes, el Señor oró, como cuando multiplicó los panes y los peces. También lo vemos intercediendo por el apóstol Pedro, lo vemos orando por los niños, lo vemos orando en el Getsemaní, lo vemos inclusive enseñando parábolas acerca de la perseverancia de la oración y por supuesto nos dejó la queridísima lección de la oración del Padre Nuestro. Y aunque muchas de esas oraciones quedaron registradas, ninguna, como dijo José al principio, es tan especial como la oración que tenemos registrada en Juan 17. Ninguna tan especial y tan larga como la que hoy comenzaremos a estudiar. Así que discúlpeme de antemano si me tomo el tiempo de estudiar palabra por palabra para ver y tratar de sacar de allí la mayor profundidad y la mayor belleza. Esta mañana uno mi voz a la voz de José y a la voz de los grandes comentaristas y teólogos de todos los tiempos que han dicho que frente a nosotros tenemos una joya invaluable
teológicamente profunda e históricamente rica. Recuerde que esta oración sale de los labios de la segunda persona de la Trinidad hacia la primera persona de la Trinidad. Estudiarla con detalle es como decían los antiguos, es mirar profundo tras el velo, es penetrar el territorio santo. Y haríamos un bien inmesurable a nuestra alma y a nuestros hijos si nosotros nos dedicamos a prestar atención a cada palabra y enseñársela a ellos, a nuestras esposas. William Hendrickson, uno de los comentaristas o de los eruditos más importantes del siglo pasado, nos dice que en un sentido, Juan 17 es un modelo de oración para todos los cristianos. Y eso lo vamos a ver, pero él destaca lo siguiente, él dice que en otro sentido es demasiado sublime y única como para tratar de imitarla. Por ejemplo, William Hendrickson nos dice que es claro que Jesús está consciente de su dignidad y de su gloria. Vemos que Jesús no confiesa ningún pecado porque no tiene ningún pecado. Y de hecho, más que peticiones, Jesucristo hace ruegos. A lo largo de las oraciones, si usted escuchó la lectura con atención esta mañana, usted se dará cuenta que el Señor Jesús utiliza la palabra ruego 3 veces, ¿ok? 2 para sus discípulos y 1 para la iglesia universal. Ese término ruego, que es una palabra griega, epotao, ¿verdad? Que nosotros traducimos como ruego, en realidad es una solicitud. El diccionario Vine dice que esta palabra con mayor frecuencia se usa entre personas que conversan en territorio de igualdad o de familiaridad. Es una palabra que se utiliza, ruego, es una palabra que se utiliza para peticiones o para preguntas. Por lo tanto, no tenemos el ruego o el implorar que nosotros manejamos en nuestro tiempo, ¿verdad? Como Wally cuando se humilla y pide y ruega, sino que aquí lo que tenemos son peticiones en un ambiente de reyes. Por lo tanto, en este sentido, la oración que tenemos frente a nosotros es mucho más sublime y única con respecto a cualquier otra oración cristiana. Así que eso es lo que hace bella esta oración. Y esta mañana nos vamos a enfocar en el primer versículo. El texto que estudiaremos esta mañana es el siguiente. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Vamos a ver 4 puntos esta mañana. La primera es, vamos a ver cómo Jesús comienza toda esta oración fijando su mirada al trono celestial. Vamos a ver un poco sobre eso porque es interesante. Número 2, vamos a ver cómo esta oración está dirigida de la segunda persona de la Trinidad a la primera persona de la Trinidad y vamos a ver lo sublime de eso. Número 3, vamos a ver que Jesús estaba profundamente consciente de que la hora había llegado y vamos a ver qué significa para Jesús que la hora haya llegado. Y número 4, vamos a desmenuzar la primera petición, una petición que es intrépida, pero profundamente humilde. Entonces, eso es lo que haremos esta mañana. Vamos al punto número 1. La mirada de Jesús se fija en el trono celestial. Mira lo que Juan escribe. Juan escribe alzando los ojos al cielo. Es impresionante que Juan casi, hermano, 70 años después que han sucedido estos eventos, mientras está escribiendo este evangelio, todavía recuerde el gesto del maestro. Juan no se caracteriza por hablarnos de la gesticulación de Jesús a lo largo del evangelio. Sin embargo, aquí se detiene y nos dice que el maestro alzó los ojos al cielo. Lo que nos está diciendo es que en realidad lo que estaba por suceder era una oración profunda, ¿verdad? Era una oración devota. Porque en aquella época muchos rabinos y muchas personas devotas acostumbraban a orar al cielo, aunque no todas, por supuesto, pero sí habían algunas. John Hill nos llama la atención y nos dice que Jesús estaba poniendo la mirada fijamente en el asiento
de la majestad divina, el trono del propio Padre. Lo cierto es que el gesto de Jesús es un acto de devoción, pero también es un acto de plena confianza. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta oración, cómo Jesús pide con confianza, consciente de quién es Él. Cuando los ojos están puestos en el cielo y la mirada está puesta también en la muerte que había de venir, de los labios del Señor Jesús afloraron las más grandes de las peticiones. De hecho, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en algunas ocasiones, en momentos difíciles, de mucha angustia o de decisiones importantes, parece común en algunas personas levantar su mirada al cielo e implorar, Dios mío, inclusive algunas personas ateas han testificado que en momentos de mucha presión, donde su vida está en medio de amenazas de muerte, ellos de alguna manera imploran, ¿verdad?, a algo que está en los cielos. Por lo tanto, hay algo en ese gesto de elevar los ojos al cielo y orar. Y es que claramente el trono de Dios está encima nuestro, está en los cielos. ¿Ok? Así que vamos a ver ahora esta oración que el Señor comienza y la introduce con esta postura de rendición, con esta postura de petición, de ruego, pero también de mucha confianza. Hay un erudito reformador alemán llamado Malentosh que nos dijo lo siguiente: no hay voz jamás que se haya oído, ni en el cielo ni en la tierra, más exaltada, más santa, más fecunda, más sublime que esta oración ofrecida por el mismo Hijo de Dios. Así que, dicho esto, hermano, a modo introductorio, vamos entonces a ver qué está pasando aquí. Y como les dije al principio, esta oración va dirigida de la segunda persona a la primera persona de la Trinidad. Y Jesús encabeza su oración con la palabra Padre. Jesús se está refiriendo a Dios en los términos más íntimos que puede haber, intratrinitarios. Lo está llamando Padre. Y es importante recordar que con lo que Jesús estaba por hacer, la relación padre e hijos estaría por restaurarse. Es bueno recordar que Jesús vino a restaurar la imagen paternal de Dios, que por cierto se había perdido por completo. Él no vino a revelar la paternidad del Padre en un sentido. Él en realidad vino a restaurar la imagen paternal de Dios que estaba olvidada. A los judíos les parecía muy extraño, lo vimos en Juan, a lo largo del Evangelio de Juan, que les parecía muy extraño que Dios se refiriera al Padre en esos términos, a Dios en términos de Padre. Pero lo cierto es que los judíos eran culpables, porque aunque Dios en efecto es Padre del Señor Jesucristo de una manera única, también es cierto que desde el principio Dios se les había revelado a Israel como un padre. Él se les reveló como un padre. Lo vemos en los Salmos, lo vemos en algunos libros del Antiguo Testamento. Dios se muestra como un padre. Lo que pasó fue que el continuo pecado de Israel y por supuesto la continua disciplina y el continuo juicio de Dios sobre esos pecados y sobre Israel hizo que la paternidad de Dios se viera un poco olvidada o un poco oscura y más bien se construyera la imagen de un Dios soberano pero muy airado. Ahora, cuando Jesús vuelve a la tierra, la imagen de Dios es totalmente restaurada. Esa es una de las más grandes bendiciones y eso es bueno recordarlo con esta palabra, que el Señor Jesucristo ganó para su pueblo. Él restauró restauró la imagen del Padre e instauró la relación familiar en la iglesia. Es decir, ahora todos los que creen en Jesucristo no solamente son perdonados y declarados justos, sino que además son introducidos dentro de la familia de Dios. De hecho, la oración cristiana que Jesús nos enseña encabeza la oración con el Padre nuestro. Esa es la alabanza, Padre nuestro que estás en el cielo. El único lugar donde Jesucristo se refiere a Dios como Dios y no como Padre es en la cruz del Calvario,
justamente cuando está representando a su pueblo ante la ira divina. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo que el pecado siempre estrangula la imagen paternal de Dios con sus hijos. Jesús sintió el abandono paternal de Dios en su vida cuando nos estaba representando en ese lugar. El pecado es el responsable de que la imagen de Dios se desfigure en su pueblo. Y cuando comienza esta oración con el término Padre, sería bueno recordar estas cosas. Recordar que cuando nosotros pecamos, aunque el pacto no se rompe, aunque la salvación no se pierde, la relación paternal que existe entre Dios y mi persona, entre Dios y su persona, se ve afectada, profundamente afectada. Por lo tanto, debemos luchar arduamente contra nuestro pecado. Debe haber una confesión continua de pecado. ¿Qué decía el salmista? El salmista decía claramente: callé mi boca, callé, encubrí mi pecado y me enfermé, mis huesos se llenaron de dolor. Fue cuando decidí abrir mis labios y confesar mi pecado que entonces el salmista fue restaurado por la gracia de Dios. Debe haber una confesión de pecado y no una confesión, digamos, general, sino una confesión específica. El pecado específico que se comete debe ser confesado si queremos mantener la imagen y esa relación familiar de padre e hijo restaurada, mantenerla bendecida. Bien, quiero ser específico en esto. No significa que cuando usted peca, usted pierde su relación con Dios. No la pierde. Él es tu creador, Él es tu salvador, Él es tu Señor. Pero ciertamente la relación filial, familiar, la relación padre e hijo se ve profundamente dañada por nuestro pecado. Por eso, el enemigo número uno de un creyente es el pecado. Entonces, nuestro Señor ha alzado los ojos al trono celestial en una actitud de devoción, de confianza, ¿verdad? Y ha comenzado su oración con la palabra Padre para recordarnos, ¿verdad?, que es a través de los méritos de Cristo que se restaura esa relación. Y lo siguiente que hace es confesar que está plenamente consciente de lo que está por suceder. Y dice: la hora ha llegado. Y con respecto a esta expresión, permítame decir dos cosas. Primero, recordemos que Jesús tiene solo 32, 33 años cuando pronunció estas palabras. Era un muchacho, era un hombre joven, estaba en la edad más tierna de su vida. Sin embargo, ya su hora de partir de la tierra había acabado. Cuando dijo la hora ha llegado, él no está diciendo que llegó de manera inoportuna, que la muerte lo está visitando o lo está acechando de manera inesperada. Él nos está diciendo que él está consciente de que su tarea ha terminado, que ya no tiene más nada que hacer en la tierra. Hermanos, la corta vida de Jesús y la forma en la que vivió nos recuerda que no es tiempo lo que necesitamos. Como dice el comentario de expositores, lo que necesitamos es carácter para dejar una huella profunda en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Lo que verdaderamente necesitamos es vivir intensamente nuestro cristianismo. Jesús murió a los 33 años y dijo: la hora ha llegado. Eso es vivir perfectamente. Jesús no había postergado ninguna de sus tareas. No está orando y le está diciendo: Señor, por favor, dame un poquito más de tiempo. Ya había llegado su hora, lo había hecho todo.
no habían faltas que enmendar, no habían cuentas que pagar, no habían disculpas que pedir, no habían sueños que lograr, no habían te amos que decir o perdones que ofrecer. Había vivido perfectamente y ya todo estaba hecho. Nosotros solemos medir el impacto o el éxito de nuestra vida en función a cuánto dura, pero Jesús nos demuestra que no tiene nada que ver con eso. Por supuesto, a cada uno de nosotros nos gustaría pues llegar a la edad adulta, ¿verdad? Y vivir muchos años. Sin embargo, más importante que vivir muchos años es vivir intensamente esos años. Y cuando me refiero a intensamente, me refiero siempre bajo la perspectiva cristiana, vivir como un verdadero cristiano, vivir como un verdadero creyente, tomar nuestra cruz a lo largo de esos años y seguir a Jesús. Entonces, lo primero que me llama la atención del término la hora ha llegado, es la corta duración de la vida de Jesús, pero el profundo impacto que él causó. No es tiempo lo que necesitamos, es carácter, carácter cristiano para nuestros hijos, para nuestras esposas. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso no significa que yo le estoy diciendo a usted que usted puede agarrar, ¿verdad? Y dedicarle media hora a sus hijos porque al final lo que necesitan es carácter, calidad. No, 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 necesitan mucho tiempo, pero más allá del tiempo, lo más importante es el carácter cristiano con el cual podamos usar el tiempo para el bienestar de nuestra gente y para la gloria de Dios. Pero lo otro que es importante y seguramente es más importante es que Jesús está diciendo con esta expresión, mi hora ha llegado, que el momento de consumar el plan redentor que desde la eternidad se había planeado, había llegado. Para serles específicos, mi hora ha llegado para Jesús significa que la crucifixión, que la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo habían llegado. Para Jesucristo, estos cuatro eventos están juntos siempre. Para nosotros no. Nosotros celebramos el viernes de la crucifixión. Después celebramos el domingo de la resurrección. Después celebramos la ascensión, ¿verdad? Pero no, tendemos a pensar en estas cosas de manera fragmentada, cuando para Jesucristo y para todo el pensamiento bíblico, estos eventos son un mismo evento. Entonces ha llegado la hora, ¿verdad?, de que el Hijo encarnado hiciera o cumpliera el plan de redentor que sería la crucifixión, la resurrección y la ascensión, que eso incluye la glorificación del Hijo. Y Jesús estaba plenamente consciente de todas estas cosas. Lo que nos está demostrando una vez más es que Él, ¿verdad?, en su conocimiento, en su omnisciencia, sabía todo lo que le vendría. Conocía todo el plan redentor, conocía todas las cláusulas del pacto de redención que él estaba por materializar a escasos 60 minutos. Y damos gracias a nuestro Señor porque sabe todas las cosas. Pero dicho eso, el Señor comienza entonces una serie de peticiones. Él sabe que está a punto de cumplir el plan. Ahora es necesario la intervención soberana de Dios para que se lleve a cabo, para que se cumpla y para que se produzcan las bendiciones y beneficios que ese pacto traería. Pero, como les comenté, él hace 3 ruegos, 2 ruegos por sus discípulos, un ruego por el resto de la iglesia, pero antes de hacer esos ruegos, él comienza pidiendo por él mismo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a entrar en esta petición intrépida, pero profundamente humilde. Y vamos a aprender varias cosas de esta oración. Mira lo que él dice. Él dice, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. La primera parte es la parte intrépida, la que yo les dije, osada, atrevida, valiente. Glorifica a tu Hijo. Jesús está requiriéndole al Padre que le glorifique. Piensa en ese momento. Glorifícame. Dame la gloria.
colócame en un lugar de honor, eleva mi posición en preeminencia. Eso es glorifícame. Piensa en eso, porque faltan 60 minutos para que Jesús sea torturado, injustamente tratado por las cortes religiosas Sanedrín y las cortes humanas Pilato. Estamos a poco momento de que en la cruz del Calvario Jesús sea exhibido públicamente y se convierta en la burla de todos los hombres que pasaban por allí. ¿O Dios no le respondió la pregunta, la petición? ¿O en estos eventos de humillación y vergüenza estaba la gloria del Hijo? Y eso tiene mucho que ver con nosotros, porque Jesucristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, ¿estamos de acuerdo? Pero con esa vida marcó un camino para que nosotros también andemos por ese mismo camino. Isaías, el profeta, habló de la gloria del siervo sufriente en Isaías 52 y parte del 53, o mejor dicho, parte del 52 y el 53 completo. En el 52, Isaías dice que el siervo de Dios sería prosperado, sería enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Quiero que veas esos verbos que hablan de magnificencia, hablan de grandeza. Pero luego de que Isaías nos cuenta estas cosas, en el capítulo 53 nos narra el camino por el cual el siervo debería transitar para ganar esa exaltación. Primero Isaías nos habla, porque este siervo es Jesús, nos habla de que este siervo sería un siervo que sufriría, que sería sin parecer, es decir, sin hermosura, sin un atractivo deseable, ¿verdad? Esa imagen del Jesús de Hollywood realmente no es una imagen bíblica. La Biblia claramente nos dice que sería un hombre sin atractivo, sin gran parecer, sin hermosura, sin ningún atractivo que lo hiciera deseable a los hombres. De hecho, el profeta continúa diciendo que sería despreciado. Oye este verbo, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, no estimado, llevando nuestras enfermedades, sufriendo nuestros dolores, azotado, herido por Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, angustiado, afligido, cortado de la tierra de los vivientes, herido por la rebelión de su pueblo. Dios lo quebrantaría, lo sujetaría a padecimiento. Todos estos verbos que irradian profundo dolor, profunda enfermedad y profunda angustia en el hebreo están siendo adjudicados a la obra de Jesucristo. Y aunque nada de esto era la gloria, sin duda era el camino a esa gloria. Es en este acto de vergüenza, de dolor, de enfermedad y de sufrimiento, donde el Hijo sería glorificado y exaltado a lo sumo. Y usted se puede preguntar, como yo me lo hice, pero ven acá, ¿y qué va a glorificar? En medio de tanto dolor, ¿qué va a glorificar? ¿Qué gloria puede haber allí? Hablemos un poco de la gloria que estaba Jesucristo por recibir. Es decir, cuando él dijo, glorifica a tu Hijo, y después llevó tanto palo, necesitamos que alguien nos explique qué sería glorificado en Cristo. Bueno, lo primero que el Señor glorifica en Cristo es su obediencia.
Su obediencia, porque por medio de todo ese sufrimiento, Jesús estaba demostrando obediencia perfecta al Padre y a la ley. Él pudo haber resistido, él pudo haber no bebido de la copa, él pudo no haber venido. Sin embargo, lo que está por suceder, que es la crucifixión y hasta la ascensión de Cristo, iba a glorificar su obediencia. Si hay algo que caracteriza a nuestro Señor, es obediencia. Si hay algo a lo que hay que darle gloria y honor, es por su obediencia. Si hay algo que yo debo recordar en mi vida de oración y decirle que me ayude a imitarlo, es en su obediencia. La Biblia nos dice de paso que él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y Pablo en Romanos dice lo siguiente, en el versículo 19 del capítulo 5 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por lo tanto, la glorificación del Hijo era la glorificación de su obediencia. Fue obediente hasta la muerte. Segundo, el Padre glorificaría la justicia de Cristo. Sabemos que en efecto la muerte de Cristo no fue evitada, fue a la cruz, murió, lo sabemos, no fue evitada, tenía que pasar la muerte, pero lo que sí sabemos también es que la muerte no pudo retenerlo. Sí, no pudimos evitar su muerte, pero la muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué no pudo retenerlo la muerte? Porque fue justo, es decir, porque no halló pecado en él. La ley de Dios dice, aquel que peque, que muera irremisiblemente. La muerte es la consecuencia de la transgresión de la ley, es decir, es la consecuencia del pecado. Pero si no hay pecado en un hombre, no puede morir. No puede morir. Por lo tanto, en su resurrección vemos que la justicia de Dios fue glorificada. La corte del Sanedrín dijo, este es un hereje, mátenlo. La corte de Pilato dijo, este está demente, crucifíquenlo. Pero la corte divina dijo, es un hombre justo y la muerte legalmente no lo puede retener. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, glorifica a tu Hijo, el Señor glorificó la justicia, porque aunque el mundo lo condenó, el cielo eterno, que es la justicia cósmica y perfecta, lo declaró justo, lo declaró inocente. Mira lo que Pablo nos dice. Pablo dice en el mismo capítulo 5 de Romanos, pero versículo 12 y también en el 18, dice lo siguiente, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Se da cuenta? La muerte entró al mundo por un hombre y por el pecado de ese hombre. Y como todos los hombres pecaron, ahora todos los hombres mueren. Pero mira lo que continúa diciendo Pablo en el 18. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Por lo tanto, ahí está esa petición gloriosa entre la segunda persona de la Trinidad y la primera. Padre, glorifica a tu Hijo, y ahí está, es verdad, sufrimiento, dolor, angustia, oprobio, vergüenza, pero la justicia tuya será reivindicada, la justicia tuya será glorificada, la muerte no te podrá retener y todos aquellos que crean en ti recibirán la misma justificación. Damos gloria a Dios por eso, mis hermanos. Tercero, el Padre glorificaría el oficio de Jesucristo como mediador calificado. Dijo que con la crucifixión, la resurrección y ascensión, el Señor estaría demostrando que en efecto Él es el que dijo que era. Y la Biblia nos habla de que Jesús es el Señor y mediador de un mejor pacto. Esto Hebreos lo hablan muy bien. Dice que es mediador como
como un sumo sacerdote. Y en este sentido, por eso le dije que mantuviera en la vista los tres eventos: muerte o crucifixión, resurrección y ascensión como un mismo evento. Pero para que lo vea, la ascensión, sin duda alguna, fue una de las maneras en la que el Padre glorificó a Jesucristo como mediador. Te lo voy a explicar así. En el libro de Hebreos se nos dice que era necesario que Cristo muriera y ascendiera al cielo, porque si Él estuviera todavía en la tierra, no fuera sacerdote, por cuanto en aquel momento ya existían sacerdotes que ofrecían sacrificios según la ley. Pero como Él no está en la tierra, sino que ascendió a los cielos 40 días después de su resurrección, Él es el sumo sacerdote de este nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, el escritor dice: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. El escritor nos está diciendo que ahora Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Para qué? Para sentarse a la diestra del trono de la majestad. ¿Cómo qué? Como ministro. ¿Ministro de qué? De un santuario. ¿Cuál santuario? El verdadero, el tabernáculo, el que erigió, construyó y levantó Dios mismo, no el hombre. Y esto hace a Jesús mediador calificado y sumo sacerdote. Pero Jesucristo no solamente es mediador en el sentido de sumo sacerdote, que por cierto el trabajo del sumo sacerdote era ofrecer sacrificio, sino que además Cristo es mediador como el sacrificio mismo. Entonces, es genial, porque Jesucristo es el sumo sacerdote, perfecto, en un tabernáculo no hecho de mano humana, pero ¿qué sacrificio iba a entregar? ¿Qué sacrificio podría ser tan digno de aquellas cosas celestiales? ¿Qué sacrificio podía ser lo suficientemente digno, puro y perfecto como para presentarse en las manos del sumo sacerdote Cristo? La única respuesta que tenemos es Cristo mismo. No hay otro, no hay un macho cabrío, no hay un cordero, solo el Cordero de Dios. Hebreos 9 dice esto: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Por lo tanto, el Padre lo glorifica también como mediador calificado. Cuarto, el Padre lo glorifica en su oficio de juez cósmico. Ahora, el que había sido injustamente tratado por las cortes humanas se iba a convertir nada más y nada menos que en el juez cósmico. Usted recordará que Jesucristo, cuando enfrentó con los fariseos en algunas ocasiones, le dijo que era necesario que, voy a leerlo textualmente, dijo en Juan capítulo 5, dice: viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. De hecho, Jesús dijo en otra ocasión, en esa misma ocasión, pero un poco antes, dijo que el Padre no juzga,
que todo juicio ha sido dado en el Hijo o al Hijo. Entonces Jesús aquí se está adjudicando un poder divino, una prerrogativa divina. Él está diciendo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, Él también la tiene. Pero ¿cómo iba a demostrar semejante palabra? ¿Cómo iba a demostrar semejante verdad? La única manera era muriendo e yendo a la resurrección, ¿verdad? Así demostró ser el poder de la muerte. Yo me puedo parar aquí mismo y decir ahora yo tengo el poder de la vida y la muerte, pero si yo muero y no me levanto de allí, en efecto, la muerte me venció. Por lo tanto, era necesario que Jesucristo fuera crucificado, muriera, en efecto, y resucitara para demostrar que era poderoso, que él tenía la capacidad de dar muerte y de dar vida. Y que también llegaría un momento, dada esa autoridad, que los muertos oirían su voz y se levantarían e irían al juicio con él. Por lo tanto, cuando el Señor resucita y asciende a los cielos, se es glorificada la justicia de Dios. Se nos recuerda que Él es el juez cósmico, que Dios ha preparado una hora y un día donde juzgará a todos los hombres en el tribunal de Cristo. Y finalmente, lo último que quiero enseñar esta mañana referente a esta parte de la oración es que Jesucristo es glorificado por su recompensa, por su recompensa. Lo vamos a ver en Juan 17. Jesús tenía en la mente su recompensa. Y ahí está la gloria del Hijo en la recompensa. Jesús estaría ganando un pueblo para sí. La Biblia nos comenta que es un incontable número de hombres que le amarían y le servirían y que nadie se los arrebataría de la mano. Todo esto es para la gloria del Hijo. Eso fue lo que nos dijo el profeta. Dijo que el profeta Isaías, hablando del siervo sufriente, dice que él pasaría todas esas angustias, pero cuando él miraría el alma de su aflicción o la aflicción de su alma y luego vería el fruto de esa aflicción, estaría contento porque el siervo justificaría a muchos. Entonces ahí está la recompensa. Mucho dolor, mucho sufrimiento, pero ahí está el pueblo que te amará siempre y que nadie te arrebatará de su mano. Cuando la gente habla de que la salvación se puede perder, realmente no entiende nada del pacto redentor. No entiende nada de la oración que Jesús está haciendo acá. No hay forma de que nadie se pueda perder. Un verdadero creyente no se pierde porque esa es la recompensa que Jesús ganó. Nadie puede robar al Señor. Lo que hay es una cuerda o una cantidad de falsos cristianos que experimentan o viven alguna de las experiencias piadosas del cristiano y se sienten cristianos, pero no lo son. El verdadero creyente está seguro en el pacto redentor. Es un pacto que se ejecutó entre la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad y se hizo antes de la fundación del mundo. Se estableció un acuerdo que tiene que cumplirse. Nadie arrebatará de tu mano el pueblo que te ganarás. Ese pueblo te amará y te servirá y estará contigo para siempre. Y así terminamos esta primera petición o esta primera cláusula de la petición. Glorifica a tu Hijo. Permítame llamar su atención en dos cosas antes de pasar a la última parte. Lo primero que yo quiero es que usted note que la petición no es egoísta. Bien, Jesús pudo haber dicho, glorifícame, cobra venganza, como aquellos salmos imprecatorios del Antiguo Testamento sobre mis enemigos. Vamos, Señor, agarra a los niños y estréllales la cabeza contra la roca, déjalos desnudos, que la peste los coma, etcétera. Él era el Hijo de la Gloria, podía pedir eso sin ningún problema. Pero Él está pidiendo ser glorificado. Y después de esa coma, viene la bendita razón por la que Él quiere ser glorificado. Para que tú seas glorificado. ¿Lo ve? Si usted tiene su Biblia abierta, lo leerá. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Cuando el Señor dijo, yo no busco gloria de hombre, lo dijo en serio. Él amaba la gloria de Dios. Y aquí estoy aplicando este texto a nuestra vida. Usted no va a ir a una cruz a morir por nadie, estamos de acuerdo, pero usted tiene el santísimo deber, al igual que yo, de vivir para la gloria de Dios. Mientras Jesús estuvo en la tierra, lo dejó siempre claro.
Él quería glorificar al Padre. No tuvo deseos egoístas. Cuando pidió ser glorificado era para que el Padre fuera glorificado en eso. Es la gloria de Dios, el aire a través del cual Jesús sacaba el oxígeno para vivir. Esa siempre fue la prioridad del Señor y debe ser la nuestra, siempre, siempre, en cada petición que usted y yo hagamos. La gloria de Dios tiene que ser lo primero. Hermano, mira, si tú te hicieras esta pregunta, cuando estás orando allí en tu casa, y tú dices, ¿de qué manera es glorificado Dios con esta petición, con esta aspiración que tengo, con este plan, con este matrimonio que tengo a puerta, con este viaje? ¿De qué manera glorifico a Dios con esto? ¿Cuántas de las peticiones que hacemos en nuestra vida de oración a diarias tiene como fundamento sólido la gloria de Dios, hermano? Hermano, piensa en el cambio que puede traer esto a tu vida de oración. Si consideras con más cuidado la gloria de Dios, toda tu vida cambiaría. Hasta tu manera de vestir, tu manera de peinar, tu manera de hablar, las amistades con las que te relacionas, la forma en la que usas tus recursos, el tiempo, la forma en la que estás administrando tu vida en general, tu intelecto, todo cambiaría. Es que la expresión vivir para la gloria de Dios es tan fácil recordar, pero tan difícil de vivir. Somos tan inconsistentes con esa verdad que Dios debe perdonarnos todos los días. Que nosotros no podemos acostarnos esta noche sin doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, perdóname porque no he vivido para tu gloria. He pretendido que tú vivas para mi gloria. Eso sí lo pretendo. Y por otra parte, el Señor Jesús nos da un tremendo ejemplo y nos muestra un tremendo contraste entre lo que es la gloria divina y la vergüenza de los hombres que Jesús recibió. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta a la luz del conocimiento que tienes de la palabra. ¿Será que es posible recibir gloria de Dios y gloria de los hombres simultáneamente? A mí me parece que no. De hecho, el Señor Jesús claramente rechazó toda gloria humana. Él solía decir, gloria de hombre no recibo. Pedro habló de esto, habló de la gloria de Dios y de la vergüenza de los hombres para con Cristo. Él dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pero mira lo que hicieron los hombres. Vosotros lo entregasteis, lo repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pedro les dice, aquí hay un tremendo contraste porque lo que Dios glorifica, ustedes lo avergüenzan y lo humillan y lo traicionan y lo entregan y lo repudian. Esta es la vida cristiana. Hermano y hermana, ¿cuál es tu anhelo? ¿La gloria de Dios o la gloria de los hombres? Mira lo que dijo Santiago, el hermano de Jesús, el que lo vio crecer. Dijo, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, el que quiere recibir la gloria del mundo será tratado como un enemigo por Dios. Es que no hay forma, no hay forma. Si tú quieres recibir la gloria de Dios, tú tienes que estar dispuesto a renunciar a la gloria de los hombres. Maldito el pensamiento que entró a nuestra mente y nos dice, sí puedes tener gloria de Dios y gloria de hombre. Vamos, ese es el camino. No, hermano, no podemos. Es un engaño, es un engaño. Pablo, el predicador de la gracia, dijo, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Esas son preguntas retóricas. Él mismo las responde. Él dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, grabémonos esta mañana con el tremendo ejemplo que acabamos de ver de Jesucristo y su gloria. No puedes agradar a los hombres y ser un siervo de Cristo.
Y cuando hablamos de agradar a los hombres, no estoy diciendo que tenemos que ser hombres legalistas, ah, ácidos, que nadie nos trate. Pero es que cuando queremos agradar a los estándares morales del hombre, no podemos ser siervos de Cristo. Pero cuando comenzamos a vivir bajo los estándares morales de Cristo, los hombres que odian, que huyen de Cristo y que transgreden los estándares morales de Cristo, nos odiarán también, porque les seremos recordatorio de la santidad y la majestad de Dios. Hermanos, es fácilmente observable en la Biblia y a lo largo de toda la historia cristiana, es fácilmente observable que los hombres que han recibido mayor gloria divina fueron a la vez los hombres que mayor vergüenza humana recibieron. Los grandes hombres de la fe que se nos registran en Hebreos capítulo 11 no fueron sino solo peregrinos en este mundo. El escritor de Hebreo nos dice que estos hombres de fe fueron experimentados en vituperios, en azotes, hicieron famosas las prisiones y las cárceles, fueron hombres apedreados, aserrados, puestos a pruebas y muertos a filos de espada. Además, el escritor nos dice que andaban de aquí para allá, que eran pobres, angustiados y maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas. Pero de los tales, dice el escritor sagrado, el mundo no era digno. Hermanos, reflexionemos acerca de nuestra vida cristiana. Y la segunda parte de la oración, la parte humilde, ya vimos la parte intrépida, la parte humilde, Jesús dijo, para que el Hijo te glorifique. ¿De qué manera el Hijo podía glorificar al Padre en medio de tanta debilidad? Si parecía que estaba fuera de control, lo iban a amordazar, lo iban a vendar, le iban a escupir la cara, le iban a bofetear, le iban a decir, vamos, adivina quién profetiza, quién te golpea. Iba a estar sin ayuno, sin agua, desnudo, colgado en una cruz. No tenía ni fuerzas para hablar, mucho menos para glorificar a Dios. ¿O sí? Sí. Permítame explicar algunas cosas y vamos terminando. Primero, glorificó al Padre en su justicia. Hermanos, para que el pecador fuera perdonado, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Dios no podía justificar gratuitamente a ningún pecador, no podía simplemente decir, vamos John, te perdono, vamos José, adelante, no se preocupe, vamos, está perdonado, yo tengo amnesia espiritual. Tal cosa iba en contra de su carácter. Nos dice el Proverbio 17, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Por lo tanto, cuando el Hijo de Dios muere en la cruz, ocupando el lugar de los pecadores, la justicia de Dios es glorificada y bendicada. Se hace evidente cuando vemos al Hijo de Dios colgado en ese madero que Dios es justo. Y se hacen vívidas las palabras de Moisés escritas en el libro de Número cuando dijo, de ningún modo tendrá Dios por inocente al culpable. No perdonó ni al Hijo encarnado, hermanos. Hay que temerle a esto. Segundo, glorificó su ira. Al ver la muerte del Hijo de Dios, podemos entender con mayor claridad, hermanos, la indignación que Dios tiene sobre el pecador. No sobre el pecado, hablemos en concreto. Dios odia y aborrece al pecador que no se arrepiente. Está demostrando que Dios está airado con el pecador y que está dispuesto a derramar toda su ira sobre aquel que se rebele contra su santo gobierno. En palabras del salmista, Salmo 7, versículo 11 y 13, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente,
Él afilará su espada. Armando tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Miras al Hijo clavado en la cruz. Tienes que dar gloria a la ira de Dios y temer ante esa ira. Tercero, glorifica la santidad del Padre. Y en la visión del profeta Isaías, cuando vio que en aquel trono la majestad de Dios se mostró y aquellos querubines cantaban: Santo, Santo, Santo. La santidad de Dios se ve en la crucifixión de Cristo, colgado en el madero. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te das cuenta que no dice Padre mío, Padre mío? Ya no hay relación paternal. Hay un juicio en ese lugar. Y él tiene que declarar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas mismas palabras están en el Salmo 22. Usted ya lo ha visto conmigo muchas veces. Así que si vamos al Salmo 22, vamos a poder ver el padecimiento en el alma de Cristo. El salmista escribió de forma profética: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Está profundamente angustiado Cristo, está desolado, está abandonado por los hombres, está desnudo, profundamente quebrado, sus huesos se pueden contar, está completamente descoyuntado, recibiendo el dolor, su rostro está irreconocible, la sangre seca no le deja ver el rostro, hermano. Sus tejidos más blandos y más delicados han sido perforados por toscos hierros, y para poder mantenerse en aquel madero tiene que ser descoyuntado sus brazos. ¿Y tú sabes lo que dice en ese momento el salmista? Dice: pero tú eres santo. Pero tú eres santo. En medio de ese espectáculo y de esa exhibición sangrienta del Hijo de Dios, ahí está el santo. Ahí está el 3 veces santo. Dios es santo, hermanos. No podemos relacionarnos con Él. Ningún hombre puede pasar la línea de la santidad, al menos que sea expiado su pecado por la sangre gloriosa de Cristo. Y cuarto, finalmente, el Hijo de Dios en ese madero glorificó el amor de Dios. Que nadie señale a Dios de falta de amor. En la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan 3, Jesús habla de la resurrección, mejor dicho, hace referencia a su crucifixión, y hace esa referencia a través de un hecho histórico que vivió Israel durante su peregrinación en el desierto. Recordarás que Jesús le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Jesús le está diciendo a Nicodemo que la crucifixión es necesaria que suceda. Eso está en el versículo 14 y 15 de Juan 3. Pero en Juan 3:16 da la gloriosa razón. Porque tal vez Nicodemo se estaba preguntando: ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ocurrir eso? Y Jesús le responde: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús expone que la razón de la crucifixión era la muerte, era el amor, del Padre por su pueblo. Un amor tan grande, que Jesús no pudo medirlo y lo dijo así: de tal manera, de tal tamaño, de tal grandeza, es inmedible. La única manera de medir este inmenso amor con el cual el Padre os ama es por el don o el regalo que les otorga.
ha dado, ha entregado, ha regalado. Esa es la inmensidad del amor, el regalo que les da. No es otro que el Hijo unigénito. ¿Usted entiende eso? Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, mira, no se puede medir el amor, es tan grande que fue capaz de dar el regalo más grande, Dios su Hijo, y no cualquier hijo, el unigénito. Término monógenes, que significa único en su clase, único en su género. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no es tanto el acto de crucifixión, sino quien se clava en ese madero, se ha clavado al unigénito. ¿Qué significa eso? Que Dios por amor a vosotros estuvo dispuesto a separarse de una relación familiar entre padre e hijo, una relación única en su género, una relación única en su clase. Entre ellos dos había un amor único, un amor eterno, un amor especial, un amor que no tiene comparación. Y ambos, el padre y el hijo, estuvieron en el más perfecto acuerdo de separarse temporalmente con tal de reconciliar al pueblo de Dios con su Dios. Esa es la obra de la cual estamos hablando. Y esa es la glorificación del amor de Dios en la cruz del Calvario. Hermanos, y estoy convencido, mi lengua es torpe, mi intelecto no alcanza para tratar de expresar la magnitud y la belleza del amor de Dios en la cruz del Calvario. Fue capaz de entregar a su único Hijo un amor eterno, un amor que no se comprende, un amor único en su clase y género. Lo entregó. Estuvieron dispuestos a separarse temporalmente con tal de que usted y yo nos entregáramos a Él y formáramos parte de la familia de Dios. ¿De qué manera podemos nosotros agradecer eso? No tenemos forma de pagar eso, sirviéndole hasta la misma muerte. ¿Ves por qué Pablo tenía razón cuando dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en esto? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No dijo Pablo que lo que le restaba de vida lo viviría para la gloria de Cristo, que me amó a mí y se entregó por mí? ¿No dijo Juan el apóstol en su primera carta a aquellos cristianos, mirad cuál amor? Tampoco lo puede medir. Está profundamente convencido de que este amor no se puede medir y le dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y un poco más adelante les añade, en esto hemos conocido nosotros el amor, en que Él nos amó, en que Él puso su vida por nosotros. Y finalmente, hermanos, Cristo glorifica las riquezas de la misericordia y la gracia de Dios de una manera única. Usted recordará esa maravillosa carta de Efesios y las palabras del apóstol Pablo allí cuando dijo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 60 minutos, 60 minutos les quedaba a Cristo para entregarse a la cruz y glorificar la misericordia y la gracia de Dios. Cuando miro la cruz, veo la misericordia de Dios al no darme lo que merezco. Cuando veo a Cristo resucitado y sentado en el trono de la gracia, y yo sentado junto a Él en ese lugar, lo miro con la fe, glorifico la gracia de Dios porque me ha dado
lo que yo no merezco. Y así, mis queridos hermanos, estamos empezando a tocar un poco esta preciosa oración, esta primera petición. Wow, hermanos, en verdad me hace ver personalmente tan torpe para tratar de expresarla. Pero aquí vemos la gloria de esta conversación intertrinitaria. Hermanos, quiero concluir con esto. Jesús es Dios eterno, preexistente, increado, el agente creador de todo lo que existe y quien se hizo presente en el escenario humano para vivir en forma humana y en esta condición poder llevar sobre sus hombros todo el peso de la culpa y las maldiciones y los castigos de nuestros pecados. El Padre aplicó sobre el Hijo toda la ira que nuestros pecados le causaron. Y aunque Jesucristo vivió una vida perfecta, en total concordancia con la ley, fue quebrantado y tratado como pecado. Pues no está colgado en el madero. Jesús está sentado en el trono de gloria con toda la autoridad como el juez cósmico. Esta petición glorifica a tu Hijo para que tú seas glorificado en el Hijo o el Hijo te glorifique a ti. Nos recuerda, hermanos, que hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos, porque en efecto ambos son glorificados y que vendrá a juzgar a vivos y muertos y ya no vendrá en gracia, vendrá en justicia. Podemos arrepentirnos hoy, hermanos, y entregar nuestra vida a Cristo. Número 2, hermano, mira la petición. Glorifica al Hijo. ¿Para qué? ¿Para tener una vida cómoda? ¿Para tener una vida sin problema? ¿Para recibir los honores, los atributos y las recompensas de este mundo? No, 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 no. Para que tú seas glorificado. Mira tus oraciones. Escudriñalas, investígalas y date cuenta que muchas de esas oraciones solo procuran tu gloria y no la gloria de Dios. Oro, mi hermano, en esta mañana para que usted tenga la gloria de Dios frente a usted, para que esa expresión calvinista de los reformados que alentó a tantos hombres en la antigüedad vuelva a ser una joya para nosotros. Coram Deo, viviendo todos los días frente al rostro de Dios, conscientes de que Dios nos está mirando y que debemos vivir para la gloria de Dios. Número 3, recuerde que la gloria de Dios y la gloria de los hombres no son compatibles, que de hecho parece ser la vergüenza humana el vehículo a través del cual el Señor trae gloria a nuestra vida. Ore mucho, que Dios le ayude, hermano, a vivir la vida cristiana. Amén. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que esta semana hagas resplandecer su rostro sobre cada uno. Hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos. Infúndeles paz y santidad y prepáralos para la obra. Y que ellos agarren este evangelio y lo vivan para la gloria de tu nombre e impacten el mundo que les toca vivir con la gloria de este evangelio, y que ellos no busquen gloria de hombre, sino que busquen la gloria tuya. Pero Señor, este principio de vida cristiana solo puede ser infundido por una obra del Espíritu Santo. Por eso
mi petición es para ti, mi Señor. Infunde este principio de gracia en cada uno de ellos. Que la gloria de Dios sea la meta suprema de sus vidas, que se enderecen sus matrimonios, que se enderecen sus trabajos, sus negocios, sus aspiraciones, su servicio en el ministerio y se perfilen para glorificar tu nombre. Danos una iglesia que glorifique tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos, esta mañana.